también, digamos así, y responsable de la actividad es la doctora Aleida Salazar, a la que procederé a presentar. La doctora Aleida Salazar es médico y cirujano de la Universidad Central de Venezuela, obstetra y ginecólogo del Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela, profesora del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de la consulta de alto riesgo médico del Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela, y también con publicaciones en revistas y en journal en el área de enfermedad trofoblástica gestacional. Como les digo, yo actuaré más como un moderador. Soy el doctor Rafael Cortés Charri, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, especialista del Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela en obstetricia y ginecología, y he desempeñado la jefatura del departamento y de la cátedra en el Hospital Universitario de Caracas, Universidad Central de Venezuela. Bien, sin más preámbulos, la doctora Aleida Salazar empieza a compartir su pantalla y explicará la dinámica de la actividad con el tema de hoy de estados hipertensivos del embarazo. A ustedes se les mandaron una literatura relacionada con algo muy importante como es los cambios gravídicos, las modificaciones gravídicas, ya que estas modificaciones gravídicas, si nosotros las sabemos, podemos ver cómo la enfermedad impacta en el embarazo y a su vez si el embarazo produce algunas modificaciones también en el comportamiento, en la signología y en la sintomatología de la enfermedad. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes, vamos a tener presentes aquí estudiantes del pregrado, a los que le damos la bienvenida, y estudiantes de nuestro posgrado de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario de Caracas, a los cuales también damos la bienvenida. Doctora Aleida Salazar, disponga usted de las cámaras. Muy buenas tardes a todos, de verdad siempre es un placer acompañarlos en este tipo de actividades y bueno, en la medida que no podamos volver a las aulas, este siempre puede ser un lugar de encuentro, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de los estados hipertensivos del embarazo y quiero primero compartir con ustedes esta imagen. Veamos por unos segundos todos esta, si me pasan las láminas. Ya va, que no me quiere pasar. La manera más fácil es abajito, en la izquierda, en las flechitas transparentes. ¿Dónde está la idea? No la veo. Ah, ya la vi. Bueno, ok. Eso, ahí es la mejor manera de pasar. Veamos todos esta imagen, ¿no? Una imagen muy bella de un bebé sin ropita que está cargado por su mamá. Como podemos ver todos allí que está en un puerperio posiblemente inmediato. Fíjense, como les digo, el bebé está sin ropa, están todavía en el área institucional o en un hospital o en una clínica, puesto que la cama es una cama clínica, pues una cama de hospitalización, y ven cómo ese bebé está plácidamente allí dormido. Siempre es bueno un bebé recién nacido que duerma y que esté tranquilo, pues posiblemente, y eso siempre es un sentimiento que da mucha protección, mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, en fin, es una serie de sentimientos, todos en su mayoría positivos, y posiblemente porque todo salió bien, ¿no? Vemos una madre con su bebé en los brazos. Entonces, fíjense que esta imagen va a ser el objetivo principal de la actividad del día de hoy. Me propongo lograr en conjunto con ustedes, lograr más imágenes como esta, más en los países latinoamericanos y más que todo en los hogares venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, para poder lograr este objetivo, me he planteado la siguiente agenda, ¿no? Vamos a hablar muy rápidamente acerca de la epidemiología, vamos a definir el término presión arterial en el embarazo, vamos a hablar acerca de las modificaciones gravídicas que tienen impacto sobre la parte cardiovascular y todo lo que tenga que ver con el estado hipertensivo y sus teorías. Vamos a mencionar los factores de riesgo en relación con la fisiopatología y finalmente entonces vamos a poder responder si podemos predecir la preeclampsia
y si la podemos de alguna manera prevenir, sería lo ideal en el contexto de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y si no es así, pues entonces prepararnos para diagnosticarla precozmente y finalmente aprender a manejarla y cuál va a ser el seguimiento que le vamos a dar posteriormente, no solamente a la madre, sino a su recién nacido, posteriormente su hijo durante el resto de la vida, ¿no? Entonces, en relación con la epidemiología, pueden ver acá que la preeclampsia complica aproximadamente el 2 al 8% de todos los embarazos a nivel mundial. No es la primera causa de complicaciones a nivel mundial, pero fíjense que en los países latinoamericanos y básicamente en el Caribe, los trastornos hipertensivos del embarazo no solamente complican el embarazo, sino que aumentan la tasa de mortalidad con un número no despreciable, como ven aquí, el 26% de las muertes maternas en estas áreas del planeta se complican con los estados hipertensivos del embarazo. Y ya más cerquita de nosotros, en el Distrito Capital, estos son números que me facilitaron el grupo de estudio de la mortalidad materna a nivel del Distrito Capital. Ocurrieron 56 muertes en el año 2019 por causa del trastorno hipertensivo del embarazo. Esta enfermedad ocupó el primer lugar por encima de las hemorragias y las infecciones, que en otros países son una de las principales causas de muerte materna, y ocupó 16 defunciones por esta causa. En nuestro hospital, en el Hospital Universitario de Caracas, se hospitalizaron un grupo importante de pacientes con los diferentes diagnósticos que vamos a conocer más adelante, pero no ocurrió ninguna muerte por esta causa el año pasado, ¿no? Vamos a definir entonces la mosca para admitir a los nuevos integrantes, doctor. Vamos entonces a definir presión arterial durante el embarazo, y no es más que cuando se presenta una presión sanguínea sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en dos registros separados al menos entre 4 a 6 horas, y ambos registros no deben estar más separados de una semana. Entonces, fíjense, puede ser la sistólica o la diastólica, o ambas. ¿Okay? No requerimos para la definición de presión arterial que ambos, sistólica y diastólica, estén aumentados a estos niveles que estamos viendo acá. Y si bien es cierto que la presión arterial es un parámetro clínico fundamental para hacer el diagnóstico, no lo es todo, y lo vamos a ver más adelante. Las modificaciones gravídicas de las que vamos a hablar muy rápidamente para entender entonces la fisiopatología de esta enfermedad van a ser las inmunológicas, las cardiovasculares, renales y las hematológicas. Entendiendo que las modificaciones gravídicas en general no son más que cambios que sufre la mujer embarazada para adaptarse a todos los eventos que van a estar ocurriendo, no solamente desde el punto de vista uterino, los que ocurren a este nivel por el aumento del útero y el crecimiento del feto, la placenta y el líquido amniótico, sino también producto de los cambios por la producción de las hormonas placentales. Entonces, vemos que a lo largo del embarazo se van a ir viendo todos estos cambios justamente para llevar el embarazo a feliz término. Entonces vamos a hablar acerca de las modificaciones gravídicas inmunológicas. Todo lo que vamos a hablar en este momento es fisiología, es normalidad en el embarazo. Es bien sabido que necesitamos de la unión del gameto femenino con el gameto masculino para que entonces se origine el nuevo ser, que en un principio debe ser reconocido por la madre, y él se comporta como un halo injerto, puesto que comparte cargas maternas, o sea, cargas conocidas por la madre, que son la carga materna, y por otro lado, tiene todo lo que es el aporte paterno en este nuevo ser, que son reconocidos o pueden ser reconocidos en primera instancia por esa madre como
antígenos, son llamados antígenos paternos, y pueden ser reconocidos de forma no adecuada, llevando el embarazo quizás a un aborto o final, o más adelante, después de las 20 semanas, transformarse entonces o formar parte de una de las teorías que explican la aparición de la preeclampsia. Entonces vemos hasta que una vez logrado un buen reconocimiento de la madre de este halo injerto, se va a dar entonces un balance adecuado entre las respuestas celulares de tipo TH1 y TH2, principalmente a favor de la respuesta celular de tipo TH2 mediado por anticuerpos y interleuquinas y una serie de inmunomoduladores para favorecer la recepción, para minimizar el rechazo a ese halo injerto. Cosa contraria, si se inclina la balanza hacia la respuesta celular de tipo TH1, con una serie de interleuquinas y de sustancias inflamatorias que crean un ambiente, como ya lo comenté, de rechazo a ese halo injerto. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles factores de riesgo pueden hacer que esa madre se adapte de forma inadecuada a esos antígenos paternos. Necesitamos entonces el adecuado reconocimiento de ese injerto por parte de la madre para que entonces a su vez se dé un balance adecuado entre los factores angiogénicos que favorecen todo lo que es la remodelación, todo lo que es la invasión, la creación de nuevos vasos para que luego se generen nuevos tejidos, sobre los factores antiangiogénicos que van a limitar la invasión del trofoblasto, van a limitar la implantación y por supuesto a futuro van a conllevar una serie de cambios ya clínicos dramáticos en el contexto de la preeclampsia propiamente dicha, ¿no? Entonces, para continuar, vemos que si se da una adecuada adaptación inmunológica, vamos a tener entonces una buena implantación. Y la implantación entonces se va a dar, es un proceso muy complejo, pero vamos de alguna manera a simplificarlo con esta imagen. Se va a dar en dos eventos. Un primer evento donde la invasión de ese trofoblasto sobre las arterias espiraladas uterinas se va a dar únicamente hasta la profundidad a nivel de la decidua. ¿Es importante esta invasión? Sí, sí lo es, pero es solamente la primera parte de esa invasión. Necesitamos que se logre la segunda fase de esa invasión trofoblástica, que es cuando este trofoblasto logra remodelar las arterias espiraladas más allá de esa capa decidual, justamente a nivel de la capa miometrial. Necesitamos que ocurra la invasión hasta este nivel, porque se requiere que este vaso, que estas arterias espiraladas pierdan la túnica muscular, que es allí donde se encuentran una serie de receptores que van a ser capaces de responder, si esta capa no se perdiera, esta serie de receptores van a estar presentes a lo largo del embarazo y van a ser capaces de responder a sustancias vasoconstrictoras, y no nos interesa nunca durante la gestación efecto vasoconstrictor alguno. Por el contrario, necesitamos que esta implantación logre una remodelación de este vaso a nivel local, este vaso, esta arteria espiralada a nivel de la placenta, a nivel de esa capa miometrial, pierda esta estructura de ese vaso para que entonces se convierta en un vaso de alta capacitancia, en un vaso que va a promover la circulación, la irrigación. Esto ocurre a nivel de la placenta, a nivel local, allí en la placenta, y esto básicamente favorecido por un balance adecuado de estos factores angiogénicos, ¿bien? Sobre los factores antiangiogénicos. Y esto es muy precoz en el embarazo, muy temprano en el primer trimestre del embarazo y temprano en el segundo trimestre del embarazo. No así es el balance que se da al final del embarazo a favor de los factores antiangiogénicos, justamente para promover y para facilitar el desprendimiento de la placenta en un embarazo a término luego del parto. Entonces, fíjense cómo todo está mágicamente
programado para que aceptemos, ¿no? Nos adaptemos a ese nuevo ser y entonces allí arranca el cuidado de ese embarazo por parte de esa placenta y a su vez lo que está ocurriendo en esos vasos placentarios es un reflejo de lo que ocurre a nivel del resto de los vasos o básicamente del resto de las estructuras o del resto del endotelio a nivel sistémico. Entonces fíjense cómo empiezan a aparecer algunas palabras que van a ser importantísimas para entender que esta patología no es solamente de la placenta, no es solamente la presión arterial, como les definí anteriormente, sino que es algo que como tiene impacto sobre el endotelio, y el endotelio está a lo largo de todo el organismo, va a tener un impacto multisistémico. Entonces, más que una enfermedad, es un síndrome, ¿no? La preeclampsia. Vamos a entrar aquí a explicar un poco qué ocurre si este balance de los factores angiogénicos y los antiangiogénicos temprano en el embarazo no se dan de forma adecuada. Entonces vamos a tener acá un predominio sobre los factores antiangiogénicos por múltiples razones, por una mala implantación, por alteraciones desde el punto de vista genético, por alteraciones propiamente del endotelio materno, cuando se acompaña de enfermedades preexistentes. Todo ello va a conllevar a múltiples efectos, no solamente desde el punto de vista inflamatorio, por producción de radicales libres y de estrés oxidativo, sino también todo lo que tiene que ver con la activación de células de tipo natural killer y una disminución de esas células TH reguladoras que también tienen un papel importante en lo que es la aceptación del embarazo. Y a fin de cuentas, entonces vamos a tener un daño o una alteración desde el punto de vista preclínico. Todavía esto no ha tenido un impacto en lo que es la salud materna, todo esto que está ocurriendo justo precoz en el primero y segundo trimestre del embarazo. Vamos a tener un balance hacia los factores antiangiogénicos, produciendo entonces a lo largo efectos sobre el endotelio, y sabemos, vamos a recordar más adelante cuáles son las funciones del endotelio, produciendo hipertensión, alteraciones renales, hepáticas, del sistema nervioso central, y muy importante, alteraciones sobre la placenta y sobre el feto, provocando restricción del crecimiento intrauterino y en casos muy graves la muerte fetal, lo que conocemos como óbito fetal. Siguiendo las modificaciones gravídicas, ¿qué ocurre en la parte cardiovascular? ¿Qué ocurre básicamente con la presión arterial para que entonces en el embarazo no se dé la hipertensión? El embarazo protege a la madre con estos cambios gravídicos, recordando que la fórmula de la presión arterial no es más que la multiplicación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Vamos a hablar principalmente del gasto cardíaco, lo vemos aquí más abajo. A su vez, es el resultado de la multiplicación de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico están aumentados durante el embarazo, considerablemente aumentados durante el embarazo. Lo que hace entonces que el gasto cardíaco esté de forma importante aumentada. Pero ¿por qué no vemos hipertensión en el embarazo? Porque su contraparte es esa resistencia vascular periférica que va a estar disminuida, además, como efecto de esa respuesta vascular, de esa respuesta endotelial a una buena implantación, y también recordemos que se fusión por parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde el embarazo se comporta como una resistencia durante este sistema y vamos a tener una disminución de esta resistencia vascular periférica también. En definitiva, vamos a tener que la presión arterial durante el embarazo se va a comportar de esta manera. En el primer trimestre, con el gasto cardíaco, el volumen sistólico, etcétera, la presión arterial va a estar igual a los valores que manejaba la paciente desde el punto de vista pregravídico. De allí la importancia de que si no hicimos
consulta previa al embarazo, una consulta preconcepcional, podamos hacer una consulta prenatal precoz, de manera tal que en ese primer trimestre del embarazo, en ese examen físico inicial, podamos obtener datos importantes que nos hablen de un estado pregravídico. Porque si hay cifras tensionales elevadas en este momento, estaríamos ante la presencia de una hipertensión arterial crónica, lo vamos a definir más adelante nuevamente, porque luego ven lo que pasa en el segundo trimestre del embarazo. Las cifras de presión arterial caen considerablemente porque es cuando más disminuye la resistencia vascular periférica. Este es el momento del embarazo donde más disminuye la resistencia vascular periférica. Y si la paciente nos llega en el segundo trimestre del embarazo, aún aunque sea una paciente hipertensa, ella no lo conoce, ella no se conoce con hipertensión arterial, pero nos llega a nosotros en la primera consulta prenatal, en el segundo trimestre del embarazo, y ella logró la modificación gravídica adecuada con disminución de las cifras de tensión arterial, se nos va a escapar el diagnóstico, el probable diagnóstico de hipertensión arterial crónica. Entonces, fíjense lo importante del control prenatal y que a su vez este sea precoz en el primer trimestre del embarazo. Luego, ¿qué vamos a ver en el tercer trimestre del embarazo? También por condiciones hormonales. Vamos a ver un aumento de las cifras de tensión arterial parecidas o las mismas a las que manejaba la paciente en el primer trimestre del embarazo, y cuando esto ocurre, posiblemente lo que nosotros vamos a diagnosticar y de forma no adecuada es un trastorno hipertensivo distinto a la hipertensión arterial. Posiblemente vamos a hacer diagnósticos inadecuados porque como no conocimos a la paciente en el primer trimestre del embarazo, en el tercer trimestre del embarazo no nos va a tocar más que hacer el diagnóstico de cualquiera de los trastornos hipertensivos luego de las 20 semanas. Entonces vamos a hablar de preeclampsia, cuando a lo mejor no lo es, o vamos a hablar de hipertensión gestacional. Durante el parto, por efecto de las hormonas que se ponen en juego durante el parto, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber un mayor aumento de las cifras de tensión arterial durante propiamente el trabajo de parto, que luego en el puerperio se mantiene igual para luego disminuir luego del puerperio 12 semanas finalizado este proceso del puerperio. Sigamos entonces con las modificaciones gravídicas. A nivel renal también el riñón contribuye de alguna manera en digamos, en el balance de todo este volumen que va acumulando la paciente embarazada para favorecer la irrigación placentaria, y no olvidemos el resto de los tejidos también, ¿no? Entonces, como hay un aumento del volumen sanguíneo, ya explicamos las razones, va a haber un aumento de ese flujo a nivel renal, aumentando la tasa de filtración glomerular y todo lo que filtra el riñón. Por eso es posible y de forma fisiológica evidenciar en exámenes simples de orina proteínas, proteinuria, no más allá de una cruz de proteína, un examen simple de orina, y a su vez también glucosuria. De allí que entonces, si hay pérdida muy poca de proteínas en la orina, durante el embarazo puede haber una disminución de la presión oncótica, sin que esto implique una alteración importante de ese equilibrio que debe haber entre el líquido que se encuentra en el espacio intravascular y el que está en el espacio extravascular. Como tenemos un aumento de la tasa de filtración, entonces hay un aumento de la depuración de creatinina, se eleva la depuración de creatinina de forma fisiológica y vamos a tener creatinina sérica disminuida en sangre. Muy bien. Y vamos a tener de forma normal entonces valores de creatinina en orina, por supuesto, ¿no? Aumentados. Sigamos entonces, ya para terminar las modificaciones gravídicas, las hematológicas. En definitiva, el resultado de los cambios hematológicos más importantes es provocar la hemodilución, una anemia fisiológica caracterizada por hemodilución, como vemos allá. Eso va a ser resultado de un aumento del volumen sanguíneo, volumen plasmático, mayor
a lo que aumentan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos aumentan, pero no en proporción al volumen plasmático y en definitiva se va a dar entonces esa anemia dilucional, esa anemia fisiológica en el contexto de una hemodilución. ¿Cómo lo puedo ver yo en unos parámetros de laboratorio? Pues lo puedo ver en una hematología completa, donde voy a ver entonces que hay disminución de la hemoglobina y voy a ver entonces un hematocrito aumentado. Si veo lo contrario, algo no ocurrió de forma adecuada y precoz en esa implantación de la que ya habíamos mencionado, de la que ya habíamos hablado. Esa anemia fisiológica, esa hemodilución, tiene un propósito. Y su propósito no es solamente lograr la irrigación adecuada de todos los tejidos, sino además proteger a la madre contra esas pérdidas hemáticas durante el parto y el puerperio. Y lógico, sobre todo, con lo que tiene que ver con el aumento de los factores de la coagulación. No así con las plaquetas, que podemos encontrar una disminución de las plaquetas, en lo que llamamos también una trombocitopenia gestacional. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de las teorías. Entonces, ven acá algunas de las teorías más importantes y las expreso en esa imagen, en ese círculo, con esas flechas como que se entrecruzan. Sí, porque justamente eso es lo que ocurre. Ha tratado de explicar la aparición de la preeclampsia intentando responder básicamente qué pasa con la hipertensión arterial, ¿no? El porqué de la hipertensión arterial. Y por eso les hablaba de que no podemos entender esta enfermedad solamente tomando en cuenta ese parámetro clínico, porque ya les dije anteriormente que se trataba de un síndrome, tiene múltiples efectos en distintos órganos y sistemas, porque básicamente su pilar, su alteración fundamental es a través o es a nivel de esa disfunción endotelial como producto de qué? De una mala implantación, por una alteración de esa respuesta inmunológica, esa mala adaptación inmunológica de la que comentábamos al inicio, y a su vez factores genéticos, desbalance prostaciclina-tromboxano que altera lo que es los procesos de coagulación y de lo que es la indemnidad de ese endotelio. A su vez, se ha explicado también que hay una alteración a nivel de las lipoproteínas, o sea, en fin, todos aquellos factores, todas aquellas teorías han intentado explicar la aparición de la preeclampsia, pero en su mayoría todas se conjugan o todas llegan a la disfunción del endotelio. Entonces, recordemos que el endotelio forma parte de todo el organismo y las funciones más importantes del endotelio es mantener las proteínas donde tienen que estar. ¿Dónde tienen que estar estas proteínas? En el espacio intravascular, para entonces garantizar una adecuada presión oncótica, ¿bien? Para evitar la extravasación. Si tengo un daño endotelial, entonces tengo extravasación desde lo que es el espacio intravascular al espacio extravascular. Otra función del endotelio es garantizar esa indemnidad del mismo para no promover los procesos trombóticos, ¿bien? Y además tiene un impacto sobre la parte inmunológica también. Entonces necesitamos que todas estas funciones estén indemnes para que, como ustedes van a ver más adelante, no tenga yo alteraciones en la presión arterial porque no mantengo el tono. Un endotelio que está alterado, hay alteraciones importantes sobre el tono vascular, hay vasoconstricción, hay aumento de la presión arterial, tengo alteraciones a nivel de la función hepática, alteración a nivel de la función renal, alteración a nivel del sistema nervioso central porque hay alteración, hay daño sobre la vasculatura del sistema nervioso central y también, no menos importante, alteraciones locales, como dijimos, a nivel de la placenta, y esto tiene una repercusión importante sobre la salud fetal, ¿no? Entonces, como dijimos, restricción del crecimiento, un ambiente pues muy hostil para ese feto dentro de ese útero materno, producto de se conjugan todas esas teorías que estamos explicando allí. Si ya conocemos las teorías, puedo de alguna manera identificar algunos factores de riesgo. Entonces,
más que verlos como listas de enfermedades o de criterios o de factores, vamos a relacionarlos con cada uno de esos, con cada una de esas teorías para tratar de entender entonces el por qué se ha estudiado todo esto. Entonces, en relación con la mala adaptación inmunológica, ¿cuáles de estos factores pudiéramos nosotros identificar como causales de esta mala adaptación inmunológica? Por supuesto, la nuliparidad, las pacientes que son multíparas, pero que tienen cambio de pareja en contexto de una primipaternidad, perdieron la protección de la multiparidad, porque ellas se hacen malas respondedoras a esos antígenos paternos que hablamos inicialmente en el balance de esa respuesta celular de tipo TH1 más sobre la tipo TH1 que sobre la tipo TH2, entonces hay un rechazo desde el inicio. Esas células TH reguladoras que también mencionamos, que tienen que ver con esa aceptación de ese halo injerto, también tienen un impacto porque cuando tenemos un periodo entre los partos, como vemos allí, como un factor de riesgo moderado, mayor de 10 años, se pierden estas células reguladoras que tienen memoria para reconocer entonces estos antígenos paternos y no comportarse como una paciente nulípara. Y como vemos allí, la obesidad es un factor de riesgo importante porque de por sí se sabe que el paciente o la paciente obesa tiene una afectación endotelial importante, tiene un ambiente vascular inflamatorio, entonces todo esto contribuye a la mala implantación y todas las respuestas que vamos a ver desde el punto de vista preclínico ahorita muy temprano en el embarazo, porque estamos hablando de prevención, preclínico, para luego entonces entender qué va a ocurrir desde el punto de vista clínico, más allá de las 20 semanas, cuando ya se presenta entonces la hipertensión arterial y todos los síntomas, signos y paraclínicos alterados que nos ayudan a hacer el diagnóstico de preeclampsia, ¿no? Y entonces aquí vemos que las de alto riesgo básicamente son las que tienen que ver con la parte genética, las enfermedades previas, porque sabemos que todas ellas conllevan una alteración no solamente inmunológica, sino inflamatoria, y también alteración del endotelio muy importante, como es la diabetes mellitus, lupus, artritis, cualquiera de estas patologías inmunomediadas, síndrome antifosfolipídico, entre otros. Fíjense que la hipertensión arterial es importante, la gestación múltiple es un factor de riesgo, un factor de alto riesgo para el desarrollo de preeclampsia y preeclampsia de aparición precoz, justamente porque la carga, o sea, la placenta es más grande, estamos hablando de que la placenta es uno de los orígenes de esta enfermedad, la placenta es más grande y además tengo mayor aporte, como es un embarazo gemelar, tengo mayor aporte de esos antígenos paternos involucrados acá y eso hace a esta paciente con mayor predisposición de preeclampsia. Lo mismo ocurre con el embarazo de enfermedad trofoblástica gestacional, sobre todo la mola completa. Entonces, una vez identificado alguno de estos factores de riesgo, como vemos acá en el último boletín del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología del año pasado, nos predice o nos indica que con alguno de estos factores de riesgo que los voy a obtener en el cuestionario de mi paciente en la primera consulta prenatal, yo debo establecer algún tipo de predicción para entonces iniciar o aplicar las medidas de prevención, que ya vamos a hablar sobre qué se trata las medidas de prevención. Entonces, seguimos hablando de la predicción. Hablábamos entonces de los factores, antecedentes maternos que obtenemos en ese cuestionario, pero también hay unos parámetros biofísicos que obtengo durante el examen físico y es por ello que la tensión arterial media es un predictor importante. La presión arterial media por sobre los valores de la presión arterial sistólica y la diastólica solamente, como habíamos mencionado anteriormente. Y este índice de pulsatilidad de las arterias uterinas se obtiene a través de la ecografía Doppler a nivel transvaginal alrededor de las 11 semanas y las 13 semanas, es decir, en el primer trimestre del embarazo, y si se ve alterada este parámetro,
nos habla entonces de una inadecuada implantación, porque esto no es más que el reflejo de lo que no debió haber ocurrido, si este parámetro está alterado, de lo que no ocurrió en esa implantación, en ese cambio de esa vasculatura a nivel de las arterias espiraladas que repercute sobre las arterias uterinas. Y sabemos que las arterias uterinas son las que tienen impacto sobre todo lo que va a estar ocurriendo a nivel de la placenta. Entonces vemos cómo teníamos inicialmente los factores de riesgo obtenidos en ese interrogatorio materno, antecedentes, enfermedades, condiciones propias durante la gestación, como la edad, el peso y el tipo de gestación. Incluso si es una gestación producto de terapias de reproducción asistida, dependiendo si es con ovodonación o con donación de semen, es peor, ¿no? La adaptación a estos antígenos y aumenta el riesgo de preeclampsia también. Entonces vemos cómo antecedentes, parámetros biofísicos, aumenta considerablemente la tasa de predicción, pero entonces llegaron aproximadamente más de 10 años, se han venido estudiando los marcadores bioquímicos, que no es más que luego de entender la fisiopatología de esa implantación, el desbalance de esas sustancias angiogénicas y antiangiogénicas, entender el comportamiento de las mismas, ha logrado entonces establecer estudios sobre el valor de cada uno de estos parámetros bioquímicos para realizar una predicción. Bien, entonces tenemos aquí una lista de parámetros y básicamente los primeros son angiogénicos, la proteína plasmática la proteína A plasmática asociada al embarazo, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento placentario, son todos marcadores angiogénicos que como deberían estar en el primer trimestre del embarazo donde está ocurriendo toda esta remodelación, deberían estar aumentados, ¿cierto? Ahora bien, la inhibina A, la activina A también deberían estar aumentados porque son proangiogénicos para la formación de estos nuevos tejidos. No así los factores antiangiogénicos como la endocrina soluble, el factor soluble similar a la tirosina quinasa 1, que son altamente antiangiogénicos. Entonces se han hecho incontables estudios tratando de encontrar cabida a estos marcadores bioquímicos en la predicción, cuando estamos en la predicción temprana en el primer trimestre y temprano en el segundo trimestre, o también, ya no tanto predicción, más bien en el pronóstico, cuando los utilizamos de forma tardía en el segundo trimestre del embarazo, incluso en el tercer trimestre del embarazo, cuando está aumentada esta relación a favor del factor antiangiogénico, que es justamente ese, el factor soluble, similar a la tirosina quinasa 1 sobre el factor de crecimiento placentario, entonces nos habla de muy mal pronóstico, de que rápidamente va a haber un deterioro, porque a mayor alteración de esta relación, más rápida es la evolución y mayor va a ser la repercusión sobre la salud materna y fetal. Entonces, la predicción tardía, más que predicción, es más pronóstico. Nosotros queremos más bien actuar precozmente en esa predicción en el primer trimestre del embarazo para entonces ejercer buenas medidas o adecuadas medidas de prevención. Entonces, la predicción, en conjunto con todos estos organismos que ven acá, la predicción se va a establecer uniendo, combinando factores de riesgo, marcadores biofísicos y marcadores bioquímicos. Cuando hacemos, cuando agrupamos estos tres factores, aumenta considerablemente la tasa de predicción. Se habla de que hasta un 85%, sobre todo cuando estamos hablando de preeclampsia con criterios de severidad de aparición precoz. Ahora todavía queda por allí por fuera la preeclampsia de aparición más tardía, que no es que no nos importa, pero es menos complicada, va a tener menor impacto sobre la madre y sobre el feto.
Una vez establecida la predicción adecuada, poniendo en práctica, poniendo o agrupando estos parámetros, existen incluso scores que se pueden bajar. La Fetal Medicine tiene un score donde usted solamente coloca los factores de riesgo maternos, edad, peso, etcétera, antecedentes, coloca los marcadores biofísicos, que generalmente los podemos tener. Ahora bien, nosotros no contamos con los marcadores bioquímicos, pero si pudiéramos contar con los marcadores bioquímicos, pues los anexamos a ese score y nos da el riesgo de la posible aparición de preeclampsia, sobre todo, como les estoy diciendo, la preeclampsia de aparición precoz, la que aparece por debajo de las 34 semanas y que tiene peor impacto. Ahora bien, ¿cómo prevengo yo? Se han puesto en juego múltiples productos, sobre todo para mejorar ese estado del endotelio, esa inflamación. Sin embargo, calcio no ha demostrado una prevención importante, a menos que nos encontremos en áreas donde hay una baja ingesta de calcio y sobre todo en pacientes de alto riesgo, todas las que cumplen con aquellos criterios, aquellos factores de alto riesgo del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Las dietas, sobre todo dietas bajas en grasas o dietas bajas en sal o una balance adecuado de carbohidratos tampoco han tenido impacto importante sobre la aparición de la preeclampsia. El reposo tampoco, más bien viene a complicar un poco todos estos modificaciones gravídicas, propiciando procesos tromboembólicos, no así la aspirina, que en múltiples estudios, el último de los estudios más importantes en relación con el uso de la aspirina para prevenir preeclampsia y sobre todo preeclampsia de aparición precoz, es el estudio ASPRE, donde nos dice que una vez conjugado la predicción con todos los factores que mencionamos, si la paciente tiene riesgo de aparición de preeclampsia precoz, entonces el uso de la aspirina va a tener un impacto importante en disminuir la incidencia de la misma, ¿no? ¿Cómo vamos a indicar la aspirina? La vamos a indicar al menos 150 miligramos al día, en la noche, antes de dormir, lo más precoz posible, porque conocemos que la aspirina es un inhibidor del tromboxano A2 y este es un potente vasoconstrictor y podemos mejorar más adelante lo que es la respuesta de la placentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vamos a dar hasta las 36 semanas. El diagnóstico, entonces, bueno, no logramos, ya nos tocó el diagnóstico de la preeclampsia, estamos ante una paciente con cifras de tensión arterial elevadas, posiblemente no la conocimos, no hicimos la predicción, la prevención y pues nos llegó la paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de los distintos estados hipertensivos del embarazo? Tomando en cuenta las cifras de tensión arterial, ya todos aprendimos cuál es el rango a partir del cual estas cifras tienen un valor para hablar de presión arterial elevada en el embarazo. Debemos tomar en cuenta la edad gestacional, porque sabemos que si estamos en esa fase preclínica, ¿qué va a ocurrir después de esa fase clínica una vez lograda la implantación? Y entonces los síntomas y signos y algunos parámetros de laboratorio que nos van a ayudar entonces a saber ante qué estado hipertensivo del embarazo estamos, qué estado hipertensivo del embarazo tenemos presente. Entonces, en relación con estos parámetros podemos hacer estos diagnósticos. En relación con los parámetros de severidad, aquí están las cifras de tensión arterial y los parámetros de laboratorio que no son más que el reflejo o la consecuencia del daño de aquellos órganos que habíamos mencionado, hepáticos y la parte renal y hematológica principalmente. Y en cuanto a los síntomas y signos, también es el reflejo de la afectación de esos órganos y sistemas que habíamos mencionado, cefalea, dolor abdominal, trastornos visuales, etc. Como ven aquí, la presencia de alguno de estos síntomas, signos o de laboratorio alterados de recién aparición en una paciente, la hace entonces, tenemos que clasificarla como una paciente con preeclampsia con criterios de severidad y fíjense que el valor aislado de la proteinuria no tiene ningún valor, ya desde hace muchos años no se le está dando valor a la proteinuria para indicar resultado ni materno ni fetal adverso, ni siquiera para hacer el diagnóstico de la preeclampsia, lo que entonces nos obliga a concluir, importante que ustedes tengan muy, muy claro, que
la ausencia de proteinuria no descarta el diagnóstico de una preeclampsia y mucho menos de una preeclampsia con criterios de severidad. Si estamos ante la presencia de alguno de estos factores que están acá, aún en ausencia de proteinuria, no descarta el diagnóstico de preeclampsia. Ahora bien, si tengo la proteinuria, pues tengo el diagnóstico de la preeclampsia, pero en ausencia de ella no puedo retrasar el diagnóstico de preeclampsia. Entonces, en conocimiento de todo esto, tomando en cuenta cifras de tensión arterial, edad gestacional, parámetros clínicos y paraclínicos de severidad, esta es la última clasificación de los diferentes estados hipertensivos. Es esta que está aquí, no es otra. Bien, entonces, importante, en la medida en que ellas vayan a ir apareciendo, es por eso que se las expongo en este orden. Primero vamos a conseguir hipertensión arterial crónica, ya vamos a entender por qué. Luego, hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Luego, preeclampsia con o sin criterios de severidad. Eclampsia como una complicación importante de la preeclampsia. Y finalmente, la hipertensión gestacional. Entonces, vamos a hablar primero de la hipertensión arterial crónica. Si es el primer estado hipertensivo que va a aparecer, pues entonces las cifras de tensión arterial ya todos las conocemos. Para hablar de presión arterial en el embarazo, mayor o igual a cualquiera de estas dos que vemos acá, separadas al menos de 4 a 6 horas, como bien dijimos, y debe ser una presión arterial tomado con un tensiómetro adecuado, con un brazalete, de acuerdo con el tamaño del brazo de nuestros pacientes, debe estar en reposo, todos esos parámetros que ustedes conocen que debemos contemplar para la toma de la presión arterial en pacientes fuera del embarazo, igual para la paciente embarazada. Como es una hipertensa crónica, ella tiene el diagnóstico, ya conoce el diagnóstico antes del embarazo, o nos dimos cuenta durante el control prenatal porque conseguimos estas cifras de tensión arterial por debajo de las 20 semanas. Entendemos entonces que por debajo de las 20 semanas, si tenemos estas cifras de tensión arterial, no tengo una preeclampsia porque aún no se han manifestado estos cambios clínicos producto de todos esos fenómenos preclínicos que están ocurriendo propios del embarazo, propios de la placentación, propios de lo que hablamos en las teorías. Por eso se pica, por eso se parte pues esta clasificación por debajo de las 20 semanas y antes de las 20 semanas, como ocurre con la hipertensión arterial crónica. Otro parámetro importante que tiene la hipertensión arterial crónica es que persiste luego de las 12 semanas postparto. Ya vamos a ver por qué es importante colocar que persiste, porque luego hay un trastorno hipertensivo del embarazo en el cual ceden todos los efectos hipertensivos luego de las 12 semanas del embarazo, ¿no? Entonces seguimos. La próxima que habíamos hablado en la lista anterior es la preeclampsia, la que viene ahorita, es la preeclampsia sobreagregado a esta hipertensión arterial crónica. Entonces, los mismos parámetros que mencionamos con la hipertensión arterial crónica, mayor de 140 o mayor o igual a 140/90, ya la paciente venía con esas cifras de tensión arterial, bien, pero que luego de las 20 semanas comienza a comportarse mal la tensión. Después de que ya había tenido una buena adaptación, comenzamos a ver mal control de las cifras de tensión arterial, el que ella requiera, si es que viene con medicación antihipertensiva, requiera ajustes de esta medicación o consigamos una aparición reciente de la proteinuria. Y por supuesto que, como les acabo de comentar, un aumento de estos parámetros de la proteinuria o de las cifras de tensión arterial, un mal control de ambos, justamente después de las 20 semanas, ¿no? Y que esta también persiste luego de las 12 semanas postparto porque la paciente mantiene su diagnóstico de hipertensión arterial crónica. Luego entonces, ¿cuál va a aparecer? Si no había nada antes de las 20 semanas del embarazo, va para entonces aparece propiamente la preeclampsia, que no es más que las mismas cifras de tensión arterial mayor o igual a 140/90, ¿bien?
mayor o igual a 140/90, pero de reciente aparición luego de las 20 semanas del embarazo. Producto de todo aquello que vimos, ese daño endotelial, esa alteración del tono vascular, etcétera, ¿no? Mayor de 20 semanas, como ya dijimos, la proteinuria de aparición reciente, ya les expliqué, puede no estar la proteinuria, porque como es una afectación sistémica de todos los órganos, a lo mejor no tenemos todavía el impacto sobre el riñón, pero sí tengo impacto sobre el tono vascular, tengo impacto sobre los parámetros hematológicos, incluso pudiera tener impacto sobre los parámetros hepáticos, ¿no? Y hablamos de proteinuria positiva en el embarazo porque dijimos que podía haber proteinuria con modificación gravídica producto de esa tasa de aumento, de esa tasa de filtración glomerular. Entonces, proteinuria en el embarazo la vamos a considerar anormal cuando hay más de 300 miligramos de proteínas en una muestra de orina de 24 horas, cuando tengo más de 2 cruces de proteínas en un examen de orina simple. Este no tiene mayor valor predictivo como sí lo tiene la proteinuria de 24 horas, pero sí no cuento, si no es con esta estimación de la proteína, debemos enfocarnos un poco para hacer el diagnóstico en el resto de los parámetros clínicos, porque hay una alta tasa de falsos positivos con el uso de las tiras reactivas nada más. Y también una relación proteína-creatinina en orina mayor o igual a 0.3 miligramos sobre decilitro. Importante lo que les había mencionado, la proteinuria no es necesaria para hacer el diagnóstico de la preeclampsia. Ahora bien, la preeclampsia, como les había dicho inicialmente, puede ser sin criterios de severidad, como sería esta que estamos viendo acá, y con criterios de severidad si tiene alguno de los criterios que dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, la preeclampsia con criterios de severidad, las cifras de tensión arterial son muy importantes, pero si yo no logro tener esas cifras de tensión arterial, como ven allí, mayor o igual a 160, 110, con más de 20 semanas, pero yo tengo criterios de severidad, bien sea clínicos o paraclínicos, como los que mencionamos anteriormente, así no logre esas cifras de tensión arterial, la paciente debe ser catalogada, diagnosticada como una preeclampsia con criterios de severidad. Muy importante aquí esto. Si bien es cierto que la cifra de tensión arterial por encima o igual a estos valores es un criterio clínico para hacer el diagnóstico, la ausencia de esas cifras de tensión arterial, pero en presencia de alguno de los criterios de severidad, nos obliga a hacer el diagnóstico de una preeclampsia con criterios de severidad y actuar en consecuencia, ¿bien? Y finalmente, entonces, tenemos, pensando en este continuo de lo que es la preeclampsia, sabiendo que la eclampsia no es más que el resultado o la consecuencia de una preeclampsia, pero no siempre es así. Ojo, podemos tener en un pequeño porcentaje de los casos pacientes que acuden con eclampsia, que no son más que las convulsiones tónico-clónicas de reciente aparición, que no tienen explicación porque el paciente no tiene antecedentes de epilepsias o de alguna alteración metabólica, etc. Debemos pensar, cuando tenemos una paciente con más de 20 semanas y la aparición de estas convulsiones, como vemos allí, en relación con cifras tensionales elevadas, el primer diagnóstico que nos debe venir a la mente es el diagnóstico de la eclampsia. Y ya para finalizar entonces, en los diferentes estados hipertensivos tenemos la hipertensión gestacional, que ella a la larga va a quedar como muy retirada, porque fíjense los parámetros que involucran su diagnóstico. Mayor o igual a 140/90 es igual a la preeclampsia, ¿verdad? Mayor de 20 semanas sigue siendo igual a la preeclampsia. Pero aquí dice que no tiene proteinuria. Y yo les dije que la preeclampsia también la puedo diagnosticar sin proteinuria. Entonces, cuye, se complica un poco la cosa acá, ¿verdad? Pero fíjense bien, si la paciente presenta en el contexto de estos parámetros anteriores, presenta algún signo, síntoma o paraclínico de severidad, yo no puedo hacer el diagnóstico de hipertensión gestacional con criterios de severidad, debo más bien hacer el diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad. Y fíjense que esta, a diferencia de la hipertensión arterial,
tanto la preeclampsia y la hipertensión gestacional deben desaparecer, en el mejor de los casos, deben desaparecer luego del puerperio, 12 semanas después del parto. El manejo de todos estos estados hipertensivos, hipertensión arterial crónica, con o sin preeclampsia, la preeclampsia con o sin criterio, la hipertensión gestacional, el manejo definitivo, el tratamiento definitivo de cualquiera de estos estados hipertensivos va a ser el parto. Ojalá logremos un parto adecuado, un parto en medio de una gran celebración. A veces para lograr esto necesitamos estar muy alertas, acuciosos de esas modificaciones que no se presentaron, de esa evolución quizás no la adecuada en el contexto de los paraclínicos y esperando las modificaciones, para entonces, si no logré hacer la detección temprana porque no tenía factores, no tenía ese factor de riesgo para preeclampsia, pues entonces hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado. Para el manejo, entonces, necesito saber qué tipo de estado hipertensivo tengo, cuál es la edad gestacional. Estoy muy lejos de que el embarazo esté a término, muy lejos de las 37 semanas, estoy cerca de las 37 semanas. El estado materno y fetal es estable. ¿Por qué necesito responder todas estas preguntas? Porque necesitan ustedes saber dónde vamos a asistir a esta paciente. La vamos a asistir en nuestros centros rurales, en nuestros hospitales, ambulatorios, la puedo atender aquí, o por el contrario, debo referir a esa paciente a una institución, a un hospital de cuarto nivel en el que yo cuente con un grupo de especialistas, entre obstetras, perinatólogos, neonatólogos, incluso banco de sangre. ¿Por qué? Porque todas esas complicaciones de esos órganos y sistemas van a afectar considerablemente esa salud materna y en sus centros rurales no van a poder dar respuesta a estas pacientes. Entonces, importante conocer los signos y síntomas de severidad, alerta, muy alerta a lo que es la clínica para referir rápidamente sus pacientes a centros más aptos para dar respuesta a nuestras pacientes, ¿no? Entonces, si estoy muy lejos del término, muy lejos, tengo una paciente severamente afectada, ¿tengo viabilidad fetal? Si no tengo viabilidad fetal, no tengo por qué dar manejo expectante, no hay necesidad de esperar, pausar la interrupción, pausar el parto para dar beneficio a un producto que no va a tener mayor viabilidad una vez que interrumpamos el embarazo. Ahora, por el contrario, si tengo una edad gestacional que estoy lejos del término, pero tengo viabilidad fetal, voy a expectar en el contexto, ya mencionamos la edad gestacional, criterios maternos o fetales de severidad o de afectación, solamente para dar inductores de madurez pulmonar. Solamente sabiendo que tengo una afectación materna multisistémica, lo que es la preeclampsia, ya lo entendimos por qué, sobre el beneficio que se va a llevar ese producto, ese feto, ese recién nacido que van a ser pretérmino, pero una vez habiendo recibido los inductores de madurez pulmonar. Bien, solamente así voy a expectar. Y por supuesto, este manejo expectante no lo vamos a hacer o no lo van a hacer ustedes en centros rurales, ya eso nos compete a los hospitales que, bueno, esperemos que más adelante tengamos mejores oportunidades, pero siempre se tienen mejores a las oportunidades o digamos a los recursos que se tienen en centros un poco más pequeños. Entonces, fíjense cómo hemos ido adelantando, hemos ido avanzando en el contexto de esta enfermedad y vamos a saber que la terapia en conjunto para su manejo va a ser atacar de forma importante en correlación con las cifras de tensión arterial, una terapia antihipertensiva aguda con medicamentos de acción rápida, prevención de convulsiones, porque la preeclampsia con criterios de severidad tiene mayor riesgo de hacer la eclampsia. Entonces debo prevenir primeras convulsiones y en el caso de una eclampsia debo prevenir futuras convulsiones. En el manejo debo indicar los inductores de madurez pulmonar y todo ello para prepararme ¿para qué? Para el parto. Importante que tengan presente que el problema de todo esto lo tiene justamente la placenta y no solamente me puedo conformar
con la obtención del recién nacido, sino que también debo velar porque el alumbramiento sea lo más completo y óptimo posible, porque en caso de que este alumbramiento sea incompleto, pues se va a perpetuar toda la fisiopatología de esta enfermedad, ¿bien? Entonces ya vamos digamos, entender por qué tenemos, cuáles son las complicaciones más importantes que puede presentar no solamente la paciente, sino el producto. Entonces aquí tenemos sistema nervioso central afectado, accidentes cerebrovasculares, sobre todo hemorrágicos o incluso por vasoespasmos importantes, infarto, edema pulmonar por pérdida de esa indemnidad del espacio vascular, pérdida de esa indemnidad del endotelio, a su vez edema pulmonar iatrogénico por el uso inadecuado de no solamente de la medicación, sino de la hidratación, coagulación intravascular diseminada, imagínense todo lo que es la agregación plaquetaria a nivel sistémico que involucra vasoconstricción, alteración de la irrigación de los tejidos, necrosis vascular, necrosis celular importante. Entonces tenemos síndrome HELP, que es una complicación dramática de esto, ruptura subcapsular hepática, muerte materna, el peor de los escenarios, y por el lado fetal, prematuridad, óbito, etc. Incluso desprendimiento de esa placenta antes del nacimiento, justamente por el desbalance de estos factores antiangiogénicos, ¿no? Y vemos entonces cómo estas complicaciones no se quedan solo en el embarazo. Estas complicaciones, mientras más temprano se instauran en el embarazo, más van a acompañar a esa madre a lo largo de la vida y también a su producto. Entonces son pacientes que tienen riesgo futuro de hacer eventos cardiovasculares, infartos, aterosclerosis, una serie de eventos cardiovasculares importantes, no a muy larga edad, sino más tempranos que la población general, las mujeres en general, y a su vez sus productos también tienen efectos importantes si fueron restringidos en el crecimiento, incluso de eventos cardiovasculares adversos en su vida futura, ¿no? Entonces, aplicando conceptos, aquí no sé si quieren contestar por el chat, doctor, para que esté atento entonces para las preguntas. A ver, no pueden contestar los residentes porque ya se lo saben. Sí, Aleida, 2 segunditos. Tengo a Eliana Blanco que quiere hacerte una pregunta específica en un momento ahorita. ¿No podrá esperar ella que yo haga las preguntas? Dale, Eliana, anótalo allí y al final pasamos tu pregunta. Adelante, doctora. Y lo leemos ahorita. Ajá, entonces fíjense. Dale. Levanten o escriban en el chat o liberen el video. ¿Cuántas personas tenemos, doctor? No, preferiría que lo hicieran por el chat por ahora, hasta el final que ya podamos liberar sin tú estar compartiendo pantalla. Quedan 4 láminas nomás. ¿Cuáles son las cifras de presión arterial importantes para hablar de presión arterial o hipertensión en el embarazo? Esperemos que las tenga. Levante la mano que quiera contestar, por favor. Yo no veo si alguien está contestando porque tengo minimizado. No, aquí yo estoy. Yo estoy pendiente de esto aquí. Cifras de tensión arterial. Vamos a ver. 140 Carlos Salcedo y mayor a 90 la diastólica. Muy bien. Acuérdense que ajá. Porque si tienes 140, no es que está bien porque tiene que ser más de 140, a partir de 140, ¿no? Entonces vemos cómo las cifras de tensión arterial también a su vez imponen como un rango para hablar entonces de severidad, ¿no? Muy bien, como dijo Carlos, 140, 90, mayor o igual, pero mosca con ese 160, 110, que ya nos está hablando de si es hipertensión arterial crónica en el contexto de una crisis hipertensiva y si estamos ya con más de 20 semanas en el contexto de una preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? Seguimos aplicando conceptos. ¿Cuál es el corte de la edad gestacional entonces para hablar de los diferentes estados hipertensivos del embarazo?
¿Cuáles serían los parámetros importantes a tomar en cuenta aquí cuando hablamos de Daniel tiempo? está activado, 20 semanas. Muy bien, Daniel, ¿qué más? ¿Qué otros parámetros hablé yo? Mariexi, 20 semanas también. Hola Mariexi, se te saluda, un abrazo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otros parámetros? Faltan como dos cosas. Quizás no era estacional, porque sí, las 20 semanas, indudablemente, muy bien. 20 semanas, pero también recordar antes del embarazo, porque puede estar presente antes del embarazo. Sí, no tengo ni 20 semanas, pero antes del embarazo tengo el diagnóstico y también que todo estado hipertensivo, toda presión arterial que persista más allá de las 12 semanas es hipertensión. ¿Ok? Entonces tenemos mayor de 20 semanas, menor de 20 semanas, mayor de 20 semanas, antes del embarazo y después de las 12 semanas, para entonces saber qué nombre le voy a dar a cualquiera de estos estados hipertensivos del embarazo, porque no se crean ustedes que esto desaparece inmediatamente después del parto. No, podemos tener cualquiera de estos estados hipertensivos de los que les hablé en el puerperio. Obviamente, cuando estoy hablando de puerperio es antes de las 12 semanas. Entonces, no olvidar que para clasificar sobre todo la hipertensión arterial crónica, tenemos que hablar de después de las 12 semanas del embarazo también. O que persista, o por el contrario, que ya no esté, ¿no? Las cifras de tensión arterial. Y ya entonces, terminando con las preguntas. Doctora, una preguntita. Ajá. Aquí hay una sección antes de las 20 semanas. Ah, sí, muy bien. ¿Cuál es esa sección? ¿Cuál es esa sección? Pueden responder los residentes. No, Mariexi, muy bien. Enfermedad trofoblástica gestacional, dijo Mariexi. ¿Y cuál otra? Te falta otra más. Falta una, Mariexi. Falta una, Mariexi. O algún residente, por ahí vía Wilson. Los residentes, no veo, por ahí Mauricio. Emilio. Gemelar, doctora. Muy bien. ¿Y quién habló? Francisco Carrera. Bienvenido, Francisco. Gracias. ¿Y por qué, Francisco? Porque el gemelar y la enfermedad trofoblástica gestacional hacen preeclampsia antes de las 20 semanas. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la teoría que explica esto? La invasión trofoblástica exagerada que ocurre. Es que si es una invasión trofoblástica exagerada, Gabriela, más bien como que no hay preeclampsia, porque la invasión trofoblástica es incompleta en la preeclampsia. ¿Por qué la mola hace preeclampsia? Mariexi, porque hay mayor liberación de factores antiangiogénicos, dice Mariexi. ¡Qué maravilla, Mariexi! Muy bien. ¿Y eso por qué? Mariexi está activada. Seguimos, ¿por qué ocurre esto? Yo lo expliqué. ¿Por qué teoría? ¿Cuál de las teorías explica esto? La teoría de la mala implantación, la teoría genética, la inmunológica. Yo creo que es la inmunológica. Pues la respondemos. Nadie Suena eso. Nadie dijo nada. Por ahí está Gabriela Verdis. No, nadie dijo nada. Vamos nadie dijo nada. A Gabriela Verdis. Entonces, fíjense, se explicaría por una de las teorías, la teoría inmunológica, la placentación por una gran placenta. Todo es placenta, ¿cierto? En la enfermedad trofoblástica gestacional, y yo les explicaba que en el embarazo gemelar la placenta es mayor, la placenta, y por supuesto en el contexto de una mola completa, ya después lo aprenderán y lo verán, solamente hay aporte de la parte genética paterna y por supuesto estresa aún más la respuesta, la adaptación de esta madre a esos antígenos paternos y es por ello que la mola completa se acompaña, si persiste mucho en el tiempo, evoluciona un poco más en el tiempo, se acompaña de preeclampsia por debajo de las 20 semanas del embarazo. Muy bien su pregunta, el estudiante Cortés. Ok, entonces los signos y síntomas de severidad. ¿Cuáles son los signos y síntomas de severidad? Recordemos. Muy importante. Daniel Carballo, Emilio Ortiz. A ver, ¿qué dicen por ahí? Mira, entonces Daniel Carballo dice cefalea. Voy, 2 segundos. Muy bien, Daniel. Vamos a ver el chat. Daniel y Emily. Dice Daniel, valores de presión arterial elevados ya definidos. Cefalea, dolor abdominal, vómitos, alteraciones visuales, edema pulmonar. Muy bien. Y Emily,
agrega así, está ahí, idem, la respuesta. Igual, muy bien. Yo también, idem entonces, idem. Pero fíjense que las cifras de tensión arterial, si vamos a ser bien, bien estrictos, porque así es que hay que hacer, ¿no? Deben estar, si estamos hablando de criterios de severidad, yo les dije, a lo mejor no tiene 160, 110, se acompaña de algún otro criterio, pero si vamos a hablar de signos y síntomas, yo quiero que me digan que la tensión arterial tiene que estar por encima de o igual a 160, 110 como criterio de severidad, ¿no? Entonces tenemos los parámetros clínicos, la presión arterial con los valores que mencioné ahorita, los clínicos que mencionaron por allí Daniel, no sé quién fue que dijo, la cefalea occipital y frontal intensa que no responde, analgésicos de forma rápida, dolor abdominal en el contexto de alteraciones, porque esas son el reflejo de esas alteraciones hepáticas, alteraciones visuales, el edema pulmonar, oliguria, disminución de esa diuresis, todos esos son parámetros clínicos de severidad en conjunto con esas cifras de tensión arterial, y ya los parámetros de laboratorio no son más que la consecuencia de la afectación de esos órganos y sistemas, ¿no? Entonces, ya para terminar, vamos a establecer, eso sí quisiera que lo escribieran en el chat, establecer un plan, diagnóstico y plan con estos dos casos que les expongo acá. Primero, una paciente de 40 años de edad, primigesta, con embarazo de 13 semanas, quien acude a control prenatal, la primera consulta prenatal, con examen físico, no hay otros antecedentes porque no se los expongo allí, no los tiene, pero en el examen físico vemos cifras de tensión arterial a las 13 semanas de 110/78 y tiene un índice de masa corporal de 31. Todo lo demás está normal. ¿Cuáles son los diagnósticos de importancia aquí y cuál es el plan que me voy a establecer con esta paciente? Poniendo en práctica, aplicando los conceptos de todo lo que hemos venido hablando en estos minutos. Diagnóstico, hipertensión arterial crónica. Ay, ajá, ¿yo por qué no puedo ver el plan? No me gusta mucho ese diagnóstico. ¿Ya a ti, Daleya? Oye, Daniel, pero Daniel ha estado muy bien, yo creo que fue que se equivocó. Está bien, exactamente. Aporten aquí porque lo importante es sacar lo que uno piensa para poder sacar el aprendizaje final. Y para corregir aquí no hay errores, hay conceptos. Ajá, pero entonces vamos a corregir a Daniel, ¿ok? Daniel no tiene hipertensión arterial crónica porque tiene 13 semanas, si bien es cierto que está por debajo de las 20 semanas, pero fíjate tú que con 13 semanas del embarazo estoy en el primer trimestre todavía y tiene 110/78. Esas son sus cifras de tensión arterial pregravídicas, ¿sí? Entonces no es hipertensa crónica. Es obesa, como pone aquí Ricardo Graterol, muy bien, Ricardo. Es obesa. Ya lo viste. A lo mejor puede tener algún contexto de lo que sería un síndrome metabólico, pero la tensión arterial está normal. Y en esta edad gestacional todavía no tengo los cambios, como para yo pensar, tengo estas cifras de tensión arterial propias de la modificación gravídica. Aún no se han instaurado las modificaciones gravídicas para quizás haber descendido una tensión que a lo mejor estaba alta. Bien, estoy aquí afianzando conceptos, ¿no? Entonces, estas cifras de tensión arterial son completamente normales en el embarazo. Yo no la puedo clasificar como una hipertensión arterial con criterios de severidad, Sanelvis tampoco, porque no tiene presión arterial. ¿Cierto? Definimos presión arterial en el embarazo, cifras de tensión por encima de 140, 90, y no tiene ni la una ni la otra, ni la sistólica ni la sistólica. Bien. Por entonces, aquí David aportó algo, Aleida, David aportó algo y dice que él preferiría establecer parámetros de predicción y prevención. Muy bien, David, pero entonces para hacer esto, y por ahí se reirán algunos de los residentes porque este es el pan nuestro de cada día. Es así. Si hacemos bien los diagnósticos, bien,
establecemos, como bien dice David, la predicción y luego vemos la prevención. Entonces, los diagnósticos serían, el primer diagnóstico, ¿cuál sería? El primer diagnóstico de nuestra paciente embarazada. Y estamos en obstetricia. Muy bien, José Bravo. Embarazos. Ajá, ya. Ese es el primer diagnóstico. Embarazo simple de 13 semanas. Ahora bien, ¿cuál sería el segundo diagnóstico? Todo lo obstétrico primero. Uy, Gestante de David, edad avanzada. ese sería el tercero. Muy bien, Gabriela Verbis contestó por aquí. Gabriela Verbis dice que el segundo diagnóstico entonces va a ser que ella es primigesta. El tercer diagnóstico entonces le pudiéramos poner la obesidad y luego gestante de edad avanzada o primero gestante de edad avanzada que sigue siendo obstétrico y luego la obesidad. Ahora bien, pone Daniel aquí que está pilísima, pone embarazo de alto riesgo. Muy bien, Daniel. ¿Por qué tú la catalogas a ella como un embarazo de alto riesgo? ¿Cuáles son sus parámetros de riesgo? Daniel, abre tu cámara. Y puedes contestar directo. Por la obesidad y la edad avanzada. Muy bien. Hola, Daniel. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer. Muy bien, Daniel. Aquí, un placer. Ajá, Daniel. Chico, perfecto, pero te faltó un factor de riesgo. Ok, la edad avanzada de 40 años es mayor a 35 la obesidad, por el índice 21. Ajá, Y mira, no, Bárbara. a Mira, ver, Bárbara, lo que te pone ahí. y primer ¿Verdad que también. sí? Es verdad. Ah, Sí, primera gestación, esto es muy bien. importantísimo. Tenemos el riesgo moderado. Entonces, ¿cuál es la prevención que vamos a dar a esta paciente? ¿Cuál es el plan entonces de prevención? Daniel, danos un plan ahí. Toma de presión arterial, porque ya está condicionada por la obesidad, que también es alteración endotelial. Bueno, también evidentemente por la alteración de todos los parámetros de triglicéridos, que eso también aumenta la presión arterial. Bueno, que acuda a todas sus consultas prenatales, Muy bien. por lo ¿Qué menos más? 5, que es lo mínimo que define la OMS. En este caso la queremos ver con más de 5, porque ya Por ustedes la pusieron supuesto, ahí sí, como un sí. embarazo de alto riesgo. Sí. Entonces tiene que venir más a las Sí. consultas, ¿verdad? ¿Qué más le puedo ofrecer a esa paciente? A ver, ¿quién ayuda a Daniel? David Tavares dice, tratamiento con aspirina. Y bueno, tratamiento es algo curativo, ¿verdad? Le vamos a dar entonces aspirina profiláctica, ¿cierto? Le vamos a dar aspirina para prevenir la aparición de preeclampsia y de preeclampsia precoz. ¿Qué más le puedo ofrecer a esta paciente con 13 semanas? Un parámetro biofísico que yo dije que era importante ajá, muy bien, ponen aquí el ultrasonido. ¿Qué le hago Muy bien. Bárbara? Para ver el índice de pulsatividad, dice Bárbara. ¡Qué maravilla! Exactamente. Entonces, fíjate, Daniel, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas que lo hago con una ecografía transvaginal, que me va a hablar de esa remodelación a nivel de las arterias espiraladas que repercute sobre esa circulación de las arterias uterinas. Claro. Y eso lo puedo hacer con 13 semanas fácilmente, con 13 semanas. Y va a ser un factor más, si este se encuentra alterado, para aumentar entonces la tasa de detección o de predicción más bien de esta posible preeclampsia y por supuesto entonces indicar con más valor esa aspirina. Otra cosa que debo hacer, aquí nos colocaba Gabriela Verbis, muy bien, pone aquí cambios del estilo de vida, muy bien, entonces me apoyo con nutrición, ejercicio, todo aquello, pero no debemos dejar de ver, porque siempre cuando hablamos de alto riesgo, cuando hablamos de patologías de riesgo en el embarazo, parece que se nos va la vista o enfocamos nuestra atención sobre
riesgo de preeclampsia, entonces es la arteria uterina, es la aspirina, no sé qué, y se nos olvida todo lo que tiene que ver con el embarazo normal. No debemos desestimar, no debemos abandonar las prácticas obstétricas normales, rutinarias, de un control prenatal normal. Y una paciente con 40 años en el primer trimestre del embarazo, debemos hacerle o debemos ofrecerle en esa ecografía de cerquita de finales de ese primer trimestre, ofrecerle la ecografía para marcadores ecográficos de cromosomopatías, para luego hacerle lo que van ustedes a aprender cuando pasen con nosotros por obstetricia, para luego ofrecerles la prueba combinada. Fíjense que tiene 40 años, tiene riesgo de preeclampsia, muy bien, pero también tiene riesgo de problemas cromosómicos. Bien, Dice aquí pruebas combinadas y pusieron también la parte inmunológica. Descartar enfermedades autoinmunes. Bueno, ahí Héctor... Un poquito más complejo ya. Más complejo, pero bueno, muy bien. Pasemos al segundo caso. Vamos. Ajá. Y bueno, Daniel, dale chance a los demás que contesten, ¿oíste? Que les dé... que esperen un ratito para que los demás contesten. 3 segundos, vas a esperar, Daniel. 4, pues. Super pila, qué bueno, me gusta eso. Ok, entonces fíjate, tenemos entonces, otra, se parece a la otra, ¿no? Porque tiene 40 años, 2 gestas, un parto anterior, antecedente de parto pretérmino por una preeclampsia. Ese parto anterior fue pretérmino porque hizo una preeclampsia con criterios de severidad a las 33 semanas. Uy, qué feo, ¿no? Lejos del término, afectación importante de esa madre y posiblemente sobre ese bebé que nació, pero bueno, está vivo, ¿no? Actualmente, embarazo de 38 semanas, quien acude a la emergencia, acude a sala de parto por presentar cefalea y dolor abdominal. Cuando le hacemos el examen físico, estas son las cifras de tensión arterial. Yo quiero que me digan cuál es el diagnóstico y cuál es el plan. Diagnósticos como hicimos ahorita. Edad, pam, pam, y luego establecemos, de acuerdo a los diagnósticos, el plan. Está facilito. No todos a la vez, que no puedo leer tantos chats, por favor. Papita pelada. A ver, respondan. David Tavares, embarazo simple de 38 semanas. Yudimar, embarazo único de 38 semanas. 2 gestas, una para. Ricardo, 38 semanas, 2 gestas, una para. Ajá, ya, otro más. Gestante de edad avanzada. Muy bien. Antecedente de parto pretérmino. ¿De parto pretérmino por qué? Dice antecedente de parto pretérmino por preeclampsia. Muy bien, con criterios de severidad. Esta es la clase de estados hipertensivos del embarazo, o sea que este diagnóstico tiene que estar en alguna parte. Gabriela, antecedente de preeclampsia, Gabriela Berbis, y ya va, se me escapó uno acá. ¿Y esa tensión no le llama la atención? 150-88, cefalea, dolor abdominal, ¿qué será eso? Exactamente, aquí respondió Yudimar. Preeclampsia, trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia con criterios de severidad. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es, ahí coincidieron todos, también Gabriela Berbis. ¿Por qué cuáles son los criterios de severidad? Primero, porque es una preeclampsia. Ricardo, a sola mano. Vamos, Ricardo, si quieres libera tu video. Video y cámara y micrófono. Ricardo, adelante. Que te den el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Ajá. Buenas tardes. Los criterios de severidad serían la cefalea, el dolor abdominal, el mismo síntoma neurológico, como dice, pero no, aquí no dicen ningún síntoma neurológico, realmente. Lo que dice cefalea y dolor abdominal, que serían los principales criterios de severidad. Ajá, ¿y por qué dices que es una preeclampsia? Por las cifras tensionales que tiene. Tiene 150-88. Ya, eso es por encima de la presión arterial. Muy bien, pero ¿qué más establece el diagnóstico? Que está por encima de las 20 semanas. Muy bien, Ricardo. Entonces, fíjense cómo para construir el diagnóstico, muy importante, como nos dijo aquí
Ricardo, la edad gestacional, las cifras de tensión arterial y estos síntomas. Bien, entonces, como tiene más de 20 semanas, no puede ser una hipertensa crónica en una crisis, no puede serlo. Bien, entonces, en una preeclampsia, ahora, ¿cuál de las preeclampsias será? Pues tiene criterios de severidad. Judimar dijo una preeclampsia con criterios de severidad. Y fíjense que no cumple con el criterio de severidad de la tensión, si bien es cierto que la tensión está por encima o igual a 160-110, ojo, pero denle valor a esa cefalea de recién aparición y muchísimo cuidado a correr con ese dolor abdominal, porque el dolor abdominal en el contexto de una paciente con cifras tensionales elevadas, lo primero que debemos pensar no es en que tiene una epigastralgia y vamos a colocarle un antiácido. Sí, pongámoslo, a lo mejor mejora, pero siempre pensar en lo más grave, que es la afectación hepática, incluso en la presencia de un hematoma subcapsular hepático, que es terrible, aumenta considerablemente las tasas de mortalidad si esto está presente. Entonces, ¿cuál es el plan? Judimar puso la ruptura de la cápsula de Ellipson hepática, muy bien. Muy bien, Judimar. Ajá, ¿y cuál es el plan entonces? Mandémosla, vamos a mandarla para el clínico. Mandémosla a la universidad. Interrupción del embarazo. Maravilloso. La pila, muy bien. Tratamiento hipertensivo agudo. Ricardo Graterol. ¿Qué más? ¿Qué más? Me falta algo. Inductores de madurez pulmonar. Héctor Adrián. Héctor Adrián, con 38 semanas le vas a poner inductores de madurez pulmonar. Ya va, no son 33, y yo creo. 38. Ah, ya. Ah, sí, 38. 33 era la anterior, perfecto, el antecedente de la 33, ¿no? ¿Por qué Héctor le quiere poner inductores de madurez pulmonar? No. Tiene 38 semanas. No. No, Héctor, no. Héctor. Ahí dice 33. No dice 33. Verga, yo estoy leyendo aquí. Ya 33 semanas. El antecedente fue de 33. Tiene 38 Sí, semanas. Con 38 semanas no ponemos inductores de madurez pulmonar. Pero si tengo una preeclampsia, con criterios de severidad, ¿qué le tengo que poner a esa paciente? ¿Qué sí le tengo que poner? Como tratamiento. La voy a interrumpir, muy bien. Pero en medio de la interrupción y la preparación... Sulfato de magnesio, puso Judimar. Muy bien. Y José. ¿Y para qué pongo el sulfato de magnesio? Porque yo no hablé de nombres. Esto fue algo más general para los muchachos en términos de medicamentos en grupos y no propiamente con nombres y dosis y todo lo demás. ¿Para qué pongo el sulfato de magnesio? En una preeclampsia. Neuroprotección. Neuroprotección. Ajá, pero más que para la neuroprotección, es una preeclampsia con criterios de severidad. Evitar convulsiones, Wilson. Muy bien, Wilson, para prevenir convulsiones, las primeras convulsiones, o quizás si estoy en el contexto de una eclampsia, el sulfato de magnesio lo utilizamos para prevenir próximas convulsiones. Bien, y parte del plan en nuestra paciente, fíjense que ya tiene 2 preeclampsias, ¿no? Parte del plan no se va a quedar en la interrupción, vamos a interrumpir el embarazo y se acabó esta preeclampsia, bien, no solamente nos vamos a quedar allí, vamos entonces a educar a esta paciente, a concientizarla, a sensibilizar a nuestra paciente, porque a lo mejor ella tiene ya un factor bien importante para permanecer hipertensa posteriormente, y debemos vigilar, debemos hacer seguimiento de nuestra paciente más allá del puerperio para establecer si queda o no con cifras de tensión arterial elevada, ¿bien? Y, por supuesto, indicarle la importancia del seguimiento también para el recién nacido. No sé si alguien más escribió por allí para dar la conclusión. No hay más escritos allí. Ajá, entonces ya para concluir, podemos concluir que yo creo que se logró el objetivo, al menos yo me siento contenta porque creo que entendimos, aprendimos algo el día de hoy, sobre todo para lograr ese objetivo en la lámina, en la primera lámina. Bien, entonces fíjense, el conocimiento
y comprensión a profundidad de la fisiología, esto es en todas las materias, y en obstetricia, por supuesto, muchísimo más, porque la fisiología una de las más maravillosas que hay, ¿no? El conocimiento y ¿no? A entender mejor la fisiopatología y así poder proponer diagnosticar adecuadamente a todas nuestras pacientes. Porque para realizar un seguimiento adecuado del embarazo debemos estar ante el conocimiento de esa fisiología y reconocer lo que no es normal. Debemos estar alertas ante todas las pacientes embarazadas en el control prenatal, sobre todo cuando no veamos la aparición de esos cambios esperados, para realizar detección temprana y actuar rápidamente para mejorar la evolución materna, fetal y, bueno, y futuro neonatal de nuestros pacientes y sus hijos. Recordar que mientras más precoz sea la aparición de la preeclampsia, mayor parto y puerperio, sino también a lo largo de la vida de la madre y su recién nacido. Y finalmente, debemos todos velar por parecernos a lo que nos obligan, a lo que nos indican las normas internacionales, los protocolos internacionales, intentar hacer uso de todas esas herramientas como consecuencia de todos esos estudios para lograr entonces una clínica, un manejo clínico adecuado de nuestras pacientes y no hacer sobreestimación de diagnósticos o por el contrario, subestimar los diagnósticos, que entonces la repercusión clínica es importantísima sobre la madre y su recién nacido. Y bueno, ya para terminar entonces, los espero, cuánto no daría por volvernos a ese seminario de obstetricia y estar con ustedes así como estamos allí con esos estudiantes de hace un poco de años. Estos son los ahijados de este año, doctor, ese grupo, uno de los grupos bueno, que nuestros está allí con ahijados. nosotros en ese Muy bien. de salud. Muchísimas gracias por su atención. Buenas Excelente, tardes. Aleida. Vamos a abrir vamos a dejar de compartir pantalla, por favor, Aleida. Sí. Me gustaría que abrieran todas las cámaras posibles allí para vernos a todos. Aleida, tú vas a tener una mejor visión porque estoy con el celular comunicado. He manejado todo a través del celular, entonces tú lo vas a ver a todos. Y igual vamos a tener, si te parece, Aleida, 5 minutos, 10 minutos máximo para algunas preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí. Hola, José Bravo. Aleida. Estoy saludando a José. Ajá, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Mira, Aleida, Ajá, ¿qué? 5 o 10 minuticos para algunas preguntas antes del cierre, ¿te Muy parece? bien, si hay preguntas. Bien, yo tengo una, el residente A Cortés. ver. Aleida, ¿tú me pudieras especificar un poquitico más esa diferencia? No, además le hicieron, no fue solo el residente Cortés, sino que lo hicieron en el auditorio mientras estabas hablando, entre esto de la hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida. ¿Cómo yo pudiera bien establecer un diagnóstico de esto? Ok. ¿Alguien quiere responder? ¿No? No toda la vez que se congestiona el Zoom. Solo de una persona. Nos tumban la señal. Ok, entonces fíjense, para poder hacer el diagnóstico adecuado, ideal es que yo conozca a esa paciente de antes de las 20 semanas, ¿no? Solamente así, yo voy a tener bien claro ese diagnóstico, porque si no la conocí, sino después de las 20 semanas y viene con esas cifras de tensión arterial elevadas, yo la voy a clasificar como una hipertensión gestacional o como una preeclampsia, ¿no? Si yo no la conocía antes de las 20 semanas. Ahora bien, si la conozco antes de las 20 semanas y ya sé que es hipertensa crónica, si ella logró una buena adaptación a los cambios gravídicos, lo más probable es que en el segundo trimestre del embarazo ella no requiera ningún tipo de medicación antihipertensiva y yo mantenga una paciente hipertensa crónica que como resultado de las bondades del embarazo, ella va a estar normotensa, sin ninguna medicación. Pero ya no deja de ser hipertensa crónica, porque ella ya manejaba ese diagnóstico en el primer trimestre o antes del embarazo. ¿Qué va a ocurrir si se le sobreagrega la preeclampsia? Va a ocurrir que una paciente hipertensa crónica
que no requirió ningún tipo de medicamentos, posiblemente porque hizo una buena adaptación al embarazo, va a empezar a presentar cifras tensionales elevadas. ¿Por encima de qué? Encima o igual a 140-90 después de las 20 semanas. Y a lo mejor también, si antes no tenía proteinuria, ahora la va a empezar a presentar. ¿Bien? También. Ahora, digamos que es una paciente, es la misma, pero ella no se adaptó muy bien a los cambios gravídicos y ella aún, con las bondades del embarazo, ella requirió medicación. Y yo tengo mi paciente hipertensa crónica que necesita medicamentos porque no logro yo manejar la tensión arterial o porque ella tiene un daño a algún órgano blanco y yo debo proteger ese órgano blanco, debo medicarla con algún antihipertensivo, y después de las 20 semanas, después que se logró que se volviera normotensa, después de las 20 semanas, ella comienza a presentar, aún estando medicada, a las dosis que establecí que eran normales, que se logró la normalización, ella comienza a requerir ajustes de su medicación, bien, o incluso refractariedad a los medicamentos que estoy utilizando. Esa es una preeclampsia sobreagregada a la hipertensión arterial crónica. Si yo pudiera, ya vaya un momentico, si yo pudiera contar con los biomarcadores, bien, en una paciente por encima de las 20 semanas que me llega con cifras tensionales elevadas y es obesa y tiene 30 y pico de años y tiene cosas para yo decir, esta debe ser una hipertensa crónica. Carrizo, pero tiene más de 20 semanas y la paciente no me da nada, no iba al médico, no tiene idea de ser hipertensa crónica. Yo haciendo uso de los biomarcadores, la relación de estos biomarcadores, sobre todo la relación entre el factor soluble de la tirosina, similar a la tirosina quinasa 1 sobre el factor de crecimiento placentario, si esta relación está aumentada, yo puedo tranquilamente decir esto es una preeclampsia, o si está en rangos adecuados, yo puedo decir esto se trata de una hipertensión arterial crónica y no de una preeclampsia. Puedo hacer uso de otro parámetro del laboratorio que de ese no hablamos porque no tiene tanto valor, pero me puede servir para diferenciar, de hecho la guía del Colegio Americano lo menciona, para diferenciar esa hipertensión arterial crónica de la hipertensión con la preeclampsia, que es el uso del ácido úrico, en conocimiento de que el ácido úrico va a aumentar después de las 20 semanas, en el contexto de una preeclampsia por alteraciones de lo que es la función de la placenta, incluso repercusiones importantes sobre la parte fetal y la depuración renal, y todo ello como consecuencia de ese daño, de esa afectación de la placenta y del riñón. Ajá, doctora, y si yo estoy por allá, tú sabes, o sea, por allí en los medios en donde ejercemos como médicos generales, en nuestros rurales, ¿algún parámetro de examen clínico me ayudaría? Fíjense, en relación con las cifras de tensión arterial, el comportamiento de los síntomas clínicos hipertensivos no discrepa mucho de lo que es la preeclampsia, ¿no? Sobre todo lo que es las alteraciones visuales, la sensación de tinnitus, esa cefalea frontoparietal, no discrepa mucho, pero no olvidar que parte del diagnóstico, como dijimos que esto era algo sindromático y que tiene efectos no solamente materno, todo materno, también puede tener efectos sobre el producto de la gestación. No olvidar que todo lo que es examen físico de la gestante normal debería estar normal si solamente tenemos afectación desde el punto de vista hipertensivo materno. ¿Qué quiero decir con esto? Si no hay una afectación fetal importante, sobre todo por la preeclampsia, dijimos que eran niñitos chiquitos, ¿no? Bebés pequeños, se acompañan de poco líquido amniótico, eso hace posible que entonces el tamaño de esa altura uterina sea posiblemente menor a la esperada para la edad gestacional, y sin necesidad de hacerle una ecografía en ese momento,
ideal es poder corroborar todo esto, ¿no? Pero sin necesidad de hacer una ecografía en ese momento, comparar quizás con valores previos y ver que se detuvo ese crecimiento que llegó allí y se detuvo esa altura uterina, puede ser un parámetro clínico bien importante para ustedes establecer este diagnóstico. Uno dice que es un diagnóstico grande, pero es un diagnóstico acucioso, sobre todo basándose en los efectos estos de los que hemos venido hablando. Y una repercusión muy importante y dramática ya en estados importantes de la preeclampsia, en el contexto de la afectación renal, es la disminución del volumen urinario durante el día, ¿no? Entonces hay esa afectación renal tan importante, ¿verdad? Por esa vasoconstricción generalizada, entonces la paciente orina poco. Entonces uno le pregunta, mira, y que ella te dice que está orinando poco, ¿no? E incluso dificultad para respirar en el contexto de un edema pulmonar, y esas son cosas muy, muy feas que ojalá no las vean, pero bueno, clínicamente las podemos precisar, las podemos evidenciar, ¿no? Perfecto. Bueno, ya se nos agota el tiempo, nos comunica Gabriela y pienso, doctora, muchas gracias, excelente revisión. Para la próxima conferencia mandaremos un material, lo recomendamos siempre leerlo, por lo menos los cambios gradídicos endocrinos para la próxima. La felicito, doctora Leida, todos los objetivos creo que cumplidos, lo que se establecieron. Y quiero darle la palabra a Gabriela. Ahorita pido que apaguen, bueno, tú le tomaste una foto para las pantallas allí, No. porque, ajá. Ya va. Y el examen, no le vamos a hacer un examen. No, no sé, el examen es al final. Emilio apagó el video, vino y se fue. Lo moderamos con Gabriela. Entonces, para que Gabriela nos diga las palabras, por favor. Gabriela, adelante. Que ella tiene. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Rapidito, Gabriela, el jueves es diabetes a la misma hora y léanse modificaciones gravídicas de la parte de los carbohidratos. Solo modificaciones. Sí, exacto. Gracias. Gracias a ustedes, doctores, y a los participantes por su tiempo y la participación aquí en la videoconferencia. Muy bien. Aló. Se le fue a Gabriela. No, yo creo que dijo lo que iba a decir. Gracias y gracias. Muy Entonces, bien. si no hay Daniel más Carvalho, puntos, excelente. nos vemos el jueves a la misma hora y por la misma vía. Por este mismo canal. Muy bien. Hasta luego. Cuídense, cuídense mucho, por favor. Chao. Hasta luego. Chao, José.